México a principios del siglo XX. En 1910, México tenía 15 millones de habitantes y se encontraba en un proceso de crecimiento industrial. Ejemplo de ello es que la producción de materias primas para la industria del algodón, el tabaco y la caña de azúcar iba en ascenso. Nuestro país se beneficiaba con el comercio exterior de los productos, como henequén, caucho y café, ya que las compraban empresas de los países más ricos del mundo. El país estaba mucho más comunicado. Uno de los ejemplos fue el ferrocarril. Transportaba personas y mercancías a través de largas distancias a grandes velocidades. En México, a principios del siglo XX, contó también con ilustración eléctrica, cine y otras formas de entretenimiento. Y fue el gobierno de Porfirio Díaz quien consiguió en 30 años el progreso económico que México no había alcanzado como país independiente. Sin embargo, para 1910, el descontento de la población era una realidad en gran parte del territorio. Las primeras expresiones de esta inconformidad brotaron en forma de protestas y huelgas laborales. Fue de esta manera, por la explotación y malas condiciones, que nació el movimiento obrero. Las industrias en las que más protestas y huelgas se generaron fue la ferrocarrilera y minera. La elección presidencial de 1910. Una vez que Porfirio Díaz llegó a la presidencia, tenía 46 años y para 1910 había cumplido 80 años, es decir, que ya había ocupado el cargo por 6 periodos. Pero Díaz se preparaba para continuar por 6 años más como presidente. Lo que no sabía era que había un cambio profundo a punto de estallar. Madero publicó ese mismo año un libro titulado La sucesión presidencial en 1910. En este hacía un llamado a crear un partido político para contender en las elecciones presidenciales y, de forma democrática, obligar a Porfirio Díaz a abandonar el poder. Sin embargo, Porfirio Díaz, contrario a lo que había dicho, se postuló como candidato presidencial. Madero formó un partido antirreeleccionista con el lema sufragio efectivo, no reelección. El coahuilense entusiasmó a miles de personas que le brindaron su apoyo desde distintos puntos de la República, pero lo aprendieron en Monterrey y lo detuvieron en la cárcel. Al acusarlo de insultar a la autoridad en plenas elecciones, lo trasladaron a la prisión de San Luis Potosí. El inicio de la lucha revolucionaria y la presidencia de Francisco I. Madero. Madero logró huir de San Luis Potosí y él dirigió a Estados Unidos de América. Desde allí publicó un programa político revolucionario, conocido como Plan de San Luis. El llamado de Madero a levantarse en armas se recibió favorablemente en distintas regiones del país. En el mes de mayo de 1911, Francisco I. Madero asumió el poder. El Ejército Libertador del Sur, liderado por Emiliano Zapata, le exigió a Madero que comenzara el reporte agrario, pero el presidente decía que los cambios en cuanto a la devolución de tierras o mejoras en las condiciones de la vida de los trabajadores y al fin de las grandes haciendas serían paulatinos. El ejército zapatista no aceptó la respuesta y proclamó el plan de Ayala para entonces levantarse en armas contra Madero. En el mes de febrero de 1913, Victoriano Huerta, un general porfirista, se rebeló contra el gobierno y asumió la presidencia del país.